Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Tipología pasada y presente. Hebreos capítulo 7. Pero como lo prometido es deuda, como dicen, vamos a hablar un poquito sobre los diferentes términos, ya que vamos a empezar a desarrollar lo que el escritor va a comenzar a hablar, que si esto ya ha pasado, ahora estamos en lo de presente, que si esto está a punto de perecer, porque ahora está el Mesías. Y no puedo negar que este servidor, cuando comenzó a estudiar sobre estos temas, se fue chocante, o sea, me impresionó y fue chocante eh, estos dos temas. El tema de los diferentes grupos que componen lo que se conoce como la Torah o la instrucción, aunque cada grupo se le conoce como Torah o como ley o como instrucción, cada grupo se le llama así, ¿verdad? Pero cada función o cada parte de ese grupo tiene sus aplicaciones, ¿verdad? O sus métodos. Y no todo. Por ejemplo, eh, yo creo que en el lugar en donde yo trabajo eh, es un ejemplo que también me ha ayudado bastante a entender, a poner ejemplo. O cualquier empresa, digo cualquier empresa. Hay empresas que tienen sus diferentes departamentos, como le pueden llamar, departamentos. Y supongamos que vamos a poner el ejemplo de los hospitales también. Un hospital tiene sus diferentes departamentos. Esta sala de emergencia, esta sala de operaciones, está lo que se le conoce también como trauma, está como lo que conoce área de los niños, que se le conoce como pediatría, está el área de las placas, está el área en donde están, el lugar en donde entra la persona para recibir su tratamiento, otros de vacuna. Hay muchos departamentos. Pero cuando se habla acá en arroz y habichuela, como decimos nosotros, y nos preguntan para dónde va, voy para el hospital. Voy para el hospital. Así decimos. Decimos, voy para el hospital. Pero cuando vamos para el hospital, nos dirigimos hacia un departamento. Y que por X o Y razón, ese hospital haya dicho, ya no vamos a tener el departamento, por un ejemplo, ya no vamos a tener el departamento de maternidad. Una persona común y corriente, digo yo, no va a decir, ay, ya eso no es un hospital. Ya ese hospital no, no es un hospital porque no tiene el área de maternidad. Ese hospital está caducado. Que nadie vaya a ese hospital porque ya no es hospital. Ya el área de pediatría, ya yo no voy ahí, ya eso no sirve pediatría, no sirve trauma, ya todo eso ya no existe. Y lo que fue eso, y lo que fue los diferentes tipos de pecados, ¿verdad? Que todo en las traducciones que nosotros han llegado a todo le llaman pecado, pero dentro del término de la escritura, cada pecado tiene un nombre específico. Y ese nombre te dice el nivel de pecado que se está refiriendo a la escritura o que hizo
la persona o el personaje del cual la escritura está, o el pueblo de Israel al cual la escritura se está refiriendo. Cuando yo comencé a entender eso, yo dije, wow, ¿cómo es que la escritura realmente tiene un conocimiento y un entendimiento del cual a veces ante nuestras traducciones está totalmente anulado casi? Anulado casi. Entonces, como yo dije que iba a traer en esta parte eso, pues voy a traer. Esto yo lo hice cuando lo busqué, tuve que buscarlo en un celular que todavía conservo, pero no es el que utilizo personalmente. Y me acuerdo que, como dice la fecha en la que lo hice, fue en el 2018, imagínense. En el 2018 fue que yo puse esto como, inclusive lo puse para mí mismo. Dije, lo voy a poner por si en algún momento yo lo necesito. Y como yo sé que puede pasar el tiempo y me puedo olvidar de una o de otra cosa, pues ya yo lo tengo. Y si en algún momento lo necesito, reflexionar sobre ello, para tal vez compartirlo con alguien que lo quiera, o para yo mismo, ¿verdad? Si tengo que estudiar algo sobre el tema y ya tenerlo ahí, no tener que hacer otra vez la investigación, porque sabemos, tenemos que ser, ¿verdad? Conscientes de que somos seres humanos, que podemos entender el concepto, podemos saberlo, pero poder explicarlo en detalle, a memoria, todo, después de 5 años. Hay que y con toda la información que uno va adquiriendo año tras año y con la que mayormente la que uno se acuerda es la más presente, la más cercana. Por lo menos este servidor, que soy un ser humano de carne y hueso. Aunque si me hablan del tema, obviamente me va a refrescar la memoria y voy a entender que sí, voy a recordar que sí, pero el punto es, de memoria no me lo iba a saber. Específicamente con todos los detalles, o podía mencionarte los nombres, Mishpat, Odot, los nombres, pero decirte como mayormente lo tengo aquí. Y lo voy a leer, voy a tocar una que otra definición, pero yo creo que es importante, tal vez le pueda ayudar en reflexión. Esto fue lo que yo escribí. Dice, términos de significado de palabras de la escritura. Marca palabra que viene, la marca, ¿verdad? Marca. Palabra que viene del griego, según el diccionario Strong 5480. Harakma. Así se dice en griego, harakma. Que significa rasguño o picazón, etiqueta de servidumbre, figura esculpida, estatua, marca. Sello o señal del griego 4592. Eso es sello. Semión, indicación, específicamente ceremonial, sobrenatural, milagro, señal, signo. En hebreo es el número 226 del diccionario Strong, que es ot, sentido de aparecer señal como bandera, augurio, prodigio, evidencia, maravilla, señal. Sellar, del griego safrixón, del Strong 4972, como anillo o marca para guardar o preservación, sellado o sellar. Corbán, de la transliteración del hebreo corbán, que traducido es regalo, ofrenda al Altísimo, de la raíz verbal realmente, que es lo que significa corbán, aproximarse, acercarse. Que nosotros sabemos que, por eso decimos que el Mesías es nuestro corbán. El Mesías es aquel que nos acerca a esa santidad en la cual no somos dignos ni tenemos méritos para alcanzar. Pero el Mesías, con sus méritos, con su santidad, nos purifica, nos santifica y nos acerca, nos reconcilia al Padre. Aquí habla de lo que es cortina. Eso yo creo que lo voy a pasar. Edot, que son uno de los grupos que componen la Torah. Son tradiciones. Es uno de los misbot o mandamientos de la Torah, ya que es uno de los pilares de la Torah. También se le conoce como Torah. O sea, que hablen de unas tradiciones que son mandamientos, eso es Torah.
Doctrina, que viene se conoce en griego, ¿verdad?, como doctrina, que es diakaosis, es una misbot o una Torah, la principal causa por la cual la mayoría de algunos creyentes cristianos piensan que la Torah está abolida, y es por desconocimiento. Porque piensan que hay un mandamiento abolido, ¿verdad?, conforme al concepto. No voy a entrar tanto en detalle que si cristianos lo creen o no lo creen. Voy a hablar esto para darle introducción al tema. Primeramente, hay que entender que la Torah significa literalmente instrucción y no leyes como se ha traducido. La Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, como está escrito, que también se conoce como el Tanaj, que fue traducido tristemente como Antiguo Testamento, cosa que no tiene nada de antiguo, pero sí fue traducido. Podemos enumerar 4 categorías distintas, o de precepto o de mandamiento. Entre ellos están los Torot. Importante, aquí vamos más directamente a lo que son los pilares o los grupos que componen la Torah. Torot, que son doctrinas, instrucciones. Hukim, que son decretos y reglamentos. Mishpatim, juicios o sentencias. Y Edot, que son testimonios, o también como se le conoce como señal. Vamos a hablar un poquito de las definiciones. Las Torot, ¿verdad?, que viene de las Torot, por eso es que se llama Torah, son aquellas instrucciones a las que se les puede hallar argumentos lógicos, pues entra dentro del campo de lo que humanamente es conocible. En general se aplica en este término a los preceptos cuyo objetivo principal es el relacionamiento con Elohim. O sea, esos son los elementos de los Torot, las cuales nos dan unas instrucciones para que nosotros, aplicándolas, entremos en esa relación con Elohim. Los Hukim, los decretos impuestos por el Eterno y que por lógica no se llegan a comprender completamente. En ocasiones parecen que no tienen sentido. O sea, Hukim son decretos que son mandamientos que tú tienes que cumplir sí o sí, los entienda o no los entienda. O sea, eso es una orden, como el soldado está frente de su capitán, se le da una orden, él la ejecuta al pie y al detalle. En algún momento de su vida va a decir, oye, ya yo sé por qué mi jefe me mandó a hacer esto, que yo lo hice sin entenderlo, pero ahora estoy entendiendo el por qué. Pues eso se da con el proceso, dice, que si uno indaga, comprendemos su sentido, aunque no como quisiéramos. O sea, son aquellos mandamientos que obedecemos por amor al Eterno y nuestra confianza de que todo lo que nos da es para nuestro provecho, aunque en ocasiones no entendamos muy bien ese mandato. Los mishpatim son aquellos reglamentos, y voy a poner un ejemplo rápido de los Hukim. Los Hukim, uno de los mandamientos que siempre se traduce o que siempre se usa como un ejemplo es: ¿por qué tenemos que matar una vaca? ¿Por qué tiene que ser roja? ¿Por qué eso purifica a las personas? ¿Por qué tiene que ser una vaca? ¿Por qué tiene que ser roja? ¿Por qué el cordero tiene que ser de 1 año? ¿Por qué? ¿Por qué el cohen tiene que aspersar la sangre tantas veces específicamente? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que poner ese turbante? ¿Por qué tiene que ponerse el efod? ¿Para qué el efod? ¿Por qué el efod? Puede ser cualquier cosa, si lo importante es servir al Todopoderoso. Y ese razonamiento, ¿verdad?, que muchos a veces piensan y creen que no tiene sentido, y como no tiene sentido, pues ¿para qué lo van a obedecer? Sí tiene mucho sentido y sí refleja mucho la santidad del Todopoderoso. Y cuando uno indaga y entiende sobre eso, como estábamos hablando en el capítulo anterior, que tenemos que ser maduros, entendidos, ejercitándonos en todos estos entendimientos para entender el ejercitarnos entre lo que es el bien y el mal, discernir, pues nos ayuda a esto. Y los Hukim es uno de esos campos dentro de la Torah que se nos ordenan ciertas cosas, o se le ordenaban no a nosotros, sino a los levitas.
Muchas veces eran los levitas que le ordenaban eso y ellos lo ejecutaban al pie de la letra y en el proceso entendían. Los mispatim son aquellos reglamentos o juicios que se pueden comprender y aún se aplican en la sociedad. Aunque no hubiese existido revelación y entrega directamente de la Torá, la humanidad podría haber llegado a enunciarlas merced a la evolución social y que son las reglas sociales y éticas. Y eso es algo obvio. Yo creo que el sentido común nos dice que si nosotros golpeamos a alguien, eso le va a doler al prójimo y que la reacción de ese prójimo va a ser automáticamente negativa hacia nosotros. Se va a molestar con nosotros, nos va a odiar o nos va a llamar a la policía o nos va a dar golpes para atrás, ¿verdad? Eso es algo sentido común. Por eso dice, no maltratarás al extranjero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Son cosas que humanamente social, dentro del intelecto que el Todopoderoso nos da, nosotros lo entendemos. Ahora, en la aplicación es donde a veces, o en la mayoría de las veces, comenzamos a fallar. Pero intelectualmente, muchos comprenden y entienden que lo mejor es no hacerle el mal a nadie. Esas son cosas éticas de la sociedad. Odot o Edot son aquellas órdenes que tienen como objetivo básico el dar un testimonio o una señal del pacto entre el Eterno y su pueblo llamado Israel o Kehilá. Y dentro de este campo entra lo que son el campo de las convocaciones santas, que son señales, o sea, señales de que somos parte del pueblo y por eso esa señal da como testimonio, da como señal de quién es nuestro rey y a quién nosotros servimos. Cuando uno ve esos, se podría decir, esos escenarios, esos ejercicios que hacen los gobiernos con sus ejércitos, usted ve que todo eso, que ese grupo de ejércitos están haciendo todo ese desfile vestido de qué? De el atuendo, ¿verdad? El uniforme que representa a su rey o a su gobernador o a su presidente. Es el país al cual ellos representan y hacen todas las señales de reverencia, de estar todo el tiempo dispuesto, ordenando, recibiendo la orden que le dé ese presidente para ellos ejecutarla. Cualquier otro país que mira eso dice, este no es de los de nosotros, este es de los de tal país, de los de tal país. Porque si fuera de los de nosotros, no estuviese haciéndole esa señal de reverencia a ese presidente, sino a nuestro presidente. No estuviese vistiendo con ese uniforme, sino con el uniforme de nosotros. No estuviese en ese día nacional, que no es el de nosotros, sino en el día nacional de nuestro pueblo. Y eso como señal de que ellos están ejerciendo y totalmente orgullosos de ser parte de esa sociedad y de ese pueblo. Y nosotros, como parte de que estamos orgullosos de ser parte del pueblo del Todopoderoso, estamos haciendo cada día que Él convocó y estableció como señal, como objetivo, el ejercicio militarmente, si se podría decir simbólicamente, haciendo la señal de que nosotros estamos aquí en este día porque tú nos has convocado, como el presidente convoca a su ejército, porque tú nos has convocado aquí, porque tú nos has dicho que estemos aquí, como señal de que tú eres nuestro amo y nosotros tus súbditos, y que nosotros somos tu ejército y no el ejército de ningún otro país, de ningún otro sistema, de ningún otro pueblo, y que militamos para tu reino y para ningún otro. Y dentro de eso está lo que son los Shabbat, cada séptimo día de la semana, como se le puede llamar, y los Hagim, que son las convocaciones o las festividades que son Hag, no todas son Hag. Yom Kippur no es un Hag, es una convocación santa, pero no es una festividad de alegría, de Hag. Y una confirmación de que estos Edot siguen vigentes aparece en el Tehillim 119:50.
152. Dice, hace mucho que he entendido tus testimonios, tus odot, que para siempre los has establecido. Terminamos en el capítulo anterior diciendo que el Mesías es nuestro rey para siempre. Para siempre. Entonces, su Jodot, sus testimonios, sus convocaciones, las estableció el Todopoderoso para siempre. Esta palabra que aparece aquí como testimonio en el hebreo original aparece como meodeteja, que es testimonio, pero no de cualquier testimonio, sino del que estableció el Eterno, ya que viene de la palabra edá o edot, que está relacionada con los otot, que es señal. O sea, que las convocaciones del Todopoderoso son señales que dan testimonio de los que las observamos son su pueblo y Él es nuestro Elohim. Aparte de que nos enseña a entender el testimonio y testigo fiel, ¿verdad? Porque el Mesías es ese testigo fiel por encima de todas esas convocaciones, porque todas esas convocaciones nos señalan, dan testimonio de ese testigo fiel. Su hijo Yeshua, el cual es la señal más reveladora de su plan con esta humanidad y con su pueblo, que adquiere esa señal cuando se vuelven al Todopoderoso y reconocen que solo hay salvación en su Hijo, nuestro Salvador, Yeshua. Esta es la verdadera señal del pacto. Y como un plus está lo que también se le conoce como esos mandamientos que dentro del pueblo de Israel o del sistema del judaísmo se le conoce como Tahara Amishpahat, que son mandamientos de lo que se llama pureza familiar, pureza en el hogar, que nosotros sabemos que dentro de eso que está esos mandamientos de nidá, como por ejemplo el proceso de purificación de la mujer cuando entra en el proceso de su menstruación mensual, o el del hombre cuando derrama semen, que también tiene su enseñanza, nuestra aplicación espiritual de hoy, ¿verdad? Pero ese no es el tema. El tema mayormente era que lo prometido es deuda. Se lo traté de transmitir porque ahora vamos a estar hablando del capítulo 7 de el libro de los Hebreos, que comienza diciendo así. Porque este Melquisedec, rey de Shalem, o sea, hablando de quién es Melquisedec, terminó diciendo que Yeshua era el Cohen Hagadol, sucesor o según el orden de Melquisedec. Entonces dice, pero este Melquisedec, rey de Shalem y Cohen de Elohim, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Y a él le dijo Abraham, y a él le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia y también era rey de Shalem, que significa rey de paz. Esto obviamente el escritor o el que tradujo o el que traduce las diferentes versiones de la escritura lo añade por respeto a lo escrito. Pero acuérdense, esto fue escrito a los hebreos, que yo pienso que esto mayormente fue añadido o traducido para el beneficio de nosotros, porque esto fue escrito a los hebreos. El hebreo entiende claramente que Melqui es rey, Shalem es shalom, plenitud, completud, puede ser paz también. O sea, que eso de explicarle qué significa Melqui y Sede, que es justicia, eso para el hebreo está de más. Ellos lo saben claramente. Eso es un medio de un paréntesis. Decía, no tenía registro de padre, ni de madre, ni genealogía, ni de principio de sus días, ni de fin de su vida. En esto se asemeja al hijo de Elohim, en que pertenece a un sacerdote que es para siempre. Muchos comienzan a leer esto a la ligera y dicen, ve que aquí está hablando que Yeshua o que Jesús, como lo quieran, es Melquisedec, es el rey de Shalem. Porque está hablando que no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía. O sea, en pocas palabras están diciendo que
que Mesías vino de la nada y que Melquisedec vino de la nada, que nadie lo parió, o sea, que nadie le dio el proceso de embarazo, de dar a luz y todo eso, como sabemos que el Mesías, Yeshua, pasó por ese proceso con Miriam o con María. Y no saben que está hablando claramente que este es el fundamento de todos los primeros capítulos, demostrar quién es Yeshua, su rol, la necesidad de él, comparándolo con quién, con el Cohen Hagadol. Y aquí ahora lo compara con Melquisedec para demostrar la grandeza de Yeshua, que es mucho más grande que el Cohen Hagadol, inclusive que Abraham. Y por eso va a explicar que es realmente a lo que se refiere cuando dice no tuvo padre ni madre ni genealogía. Dice, considera la grandeza de aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. O sea, la grandeza de Melquisedec. Que Abraham le dio que los diezmos del botín. No los diezmos de todo lo que siempre hacía, no. Los diezmos del botín que ganó cuando fue y libertó a su sobrino Lot. Sin embargo, dice, sí, ciertamente los descendientes de Leví, y aquí ya estamos hablando para entender lo que es sin genealogía, sin padre ni madre, los descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la Torá, o sea, vemos los diferentes grupos y y ahora vamos a hablar a qué pertenece, qué grupo pertenece esta Torá. Mandamientos de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. ¿A qué Torá o a qué departamento de la Torá se está refiriendo? A los mandamientos de Torot, de relacionarse con el Todopoderoso por medio de los sacrificios y las ofrendas. Y dentro de ese grupo de los mandamientos, en los cuales las personas, ellos hacían, se le dio directamente a quienes está hablando. Primeramente tenemos que, antes de llegar a la ligera, a tirar a la ligera, ve la Torá, ya está abolida, ve, no. Está hablando de mandamientos que se le dio específicamente, o sea, que no se le dio. Este mandamiento, Caleb no lo tenía que cumplir. Yehoshua o Josué no tenía que cumplirlo. Ninguno de la tribu de Judá, ni la tribu de Rubén, ni la de Manasés, ninguno, solamente la tribu de Leví y de los descendientes de Aarón. Se le dio esta parte de la Torá, aunque también otros mandamientos dentro de ese grupo de Torot también se le dio al pueblo de Israel. Pero de este que está hablando, específicamente de este, está hablando del sacerdocio. Y vemos que está hablando del sacerdocio. Sacerdocio. Es decir, de sus hermanos, o sea, esta instrucción o esta parte de la Torah que se le dio a los Leví, se le dio para que ellos tuviesen autoridad de recibir diezmo del pueblo, o sea, de todas las demás tribus, porque el Todopoderoso estableció eso. Aunque ellos eran descendientes de Abraham, dice, sin embargo, aquel cuya genealogía no se cuenta entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y lo bendijo al que tenía las promesas. Hablando de Melquisedec. O sea que Melquisedec no era descendiente ni de Leví, ni de Judá, ni de Rubén, ni de Manasés, ni de Efraín, ni de Neftalí, ni de Benjamín, ni de Zabulón, ni de Asher, de ninguno, ni de Dan, de ninguno de ellos. Sin embargo, en estima ante el Todopoderoso, estaba por encima de Abraham, según lo que estamos aquí estudiando y leyendo. Dice, miren que este hombre ni tan siquiera era de ninguna descendencia de Abraham. Sin embargo, Abraham fue donde él y reconoció su autoridad y le dio el diezmo del botín. Sin embargo, aquel cuya genealogía, o sea, que está hablando
de Melquisedec, recibió los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, Melquisedec bendijo a Abraham. Dice, y es indiscutible que el menor recibe la bendición del mayor. O sea, el menor Abraham recibió la bendición del mayor, de Melquisedec. Tipología, acuérdense, tipología del Mesías Yeshua. Ahora, los que reciben los diezmos son hombres mortales, mientras que en aquel caso los recibió uno acerca de quien se da testimonio de que vive. Y, por decirlo así, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio también el diezmo. Porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec, ese rey de justicia, tipología del Mesías, le salió al encuentro. Aunque también, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, vemos que estamos hablando de qué parte de la Torah estamos hablando. Por medio del sacerdocio levítico, bajo este recibió el pueblo la legislación. ¿Qué necesidad habría aún de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según la orden de Aarón? O sea, está hablando que ni Yeshua ni Melquisedec tenían ni genealogía, ni padre ni madre. O sea, no eran descendientes de Leví. No eran descendientes de Leví. Sin embargo, ellos, ante el Todopoderoso, están por encima del sacerdocio levítico. Y por eso dice que porque el Todopoderoso determinó un sacerdocio levítico para estar a favor del pueblo, interceder por el pueblo, por sus debilidades, por todas esas cosas, y también para que el pueblo entendiera la tipología de lo que iba a venir, de la promesa que se le prometió a Abraham. Dice, porque ustedes tienen que entender, en pocas palabras, que todo esto de Leví es la tipología, pero ustedes tienen que entender, si saben y entienden el ejercicio que ustedes hacían Shabbat tras Shabbat, mes tras mes, año tras año, deben de entender que ahí había una debilidad. Porque si no, ¿para qué entonces tenían que estar haciéndolo tantas veces? Así que ustedes mismos tenían que entender y saber que había una necesidad mayor, que la necesidad ustedes no la estaban supliendo, solamente las estaban conservando hasta el tiempo que viniera ese verdadero sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por eso dice, cuando hay cambio de sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio dentro del término de la Torah. ¿Y cuál es ese cambio? El cambio es que ya la legislación para interceder por el pueblo y sus pecados no está bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el orden de ese Cohen Hagadol, de ese sacerdote, según el orden de Melquisedec, o sea, Yeshua. No está hablando de la Torah, ni de los Odot, ni de los Torot, parte que se le dieron al pueblo, ni de los Jukim, ni de los Mishpat. Está hablando de lo que se le dio a los sacerdotes. Dice, pues aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, o sea, no es de la descendencia de Leví, de la cual nadie había oficiado en el altar. Porque es evidente que nuestro maestro nació de la tribu de Yehudá, sobre la cual el Moshe no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente, semejanza de Melquisedec, o sea, que tampoco pertenecía al sacerdocio levítico, surge un sacerdote distinto, que no ha sido nombrado conforme a un mandamiento legítimo de la Torah, sino a uno que está por encima, a uno que está por encima del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible. Pues el
pues de él se da testimonio, y el argumento que utiliza el escritor es otra vez lo que está escrito en el Tanaj. Tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Así, por una parte, se anula el mandamiento o se deja de tener su función, el mandamiento anterior, o sea, no está hablando de la Torá, sino de lo que le daba legitimidad al sacerdocio levítico. Y por eso ahora tenemos otro, y por eso el sacerdocio levítico y su función sacerdotal de sacrificio, de ofrenda, de recibir diezmo, de todas esas cosas queda como fuera de vigencia, porque ahora se le dio lugar al verdadero. Y vuelvo y repetimos claramente de lo que está hablando. No está hablando de todo, porque ahí es donde muchos se confunden, que de aquí cogen y agrupan o dicen todo, como el ejemplo que di. O sea, sacan maternidad y pues todo el hospital ya está cerrado. No. Sacan esa parte de la vigencia de la Torah que estaba hablando no de mandamiento de cumplir para obedecer al Todopoderoso, ético, espirituales, rituales, no, sino de la función legítima del orden sacerdotal. Porque tenía su debilidad, tenía su ineficacia, y que solamente estaba establecido para que hasta que llegara el tiempo. Y muchos dicen, no, pero es que también cuando habla del sacerdocio levítico habla de que es para siempre. Sí, pero por eso hay que entender mucho el contexto y el lenguaje escritural de la Biblia en su idioma. Porque todo el tiempo para siempre. Y ahí podemos decir que es que cada quien juega a su manera, pero si somos sinceros vamos a ver directamente a qué se está refiriendo la palabra conforme al contexto. No todo el tiempo para siempre. Dentro del contexto bíblico es para toda la eternidad. Cuando hablamos del Mesías para siempre, vemos claramente conforme a todo el contexto y conforme a la palabra que es para siempre. Cuando hablamos de la Torah, de lo que estamos hablando de los grupos, vemos concretamente, contextualmente, que es para siempre. Cuando hablamos del contexto aquí del Levítico, vemos claramente y por toda la evidencia que tenía su ineficacia y sus debilidades, y que era necesario y que ellos sabían y entendían que era verdad. Que el estar haciendo ese ejercicio todo el tiempo les demostraba a ellos que la purificación de esos pecados y el perdón no los cubría para siempre, y que cualquiera de ellos entendían que el anhelo y el deseo de todos ellos era ser cubiertos para siempre y servir en espíritu y en verdad. Y aquí sigue diciendo, claramente, dice que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torah acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Así, por una parte se anula ese mandamiento porque era ineficaz, porque la ley, esa ley sacerdotal que se le dio, en nada perfeccionó. Y por otra parte se introduce una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Elohim. Porque estos argumentos son impresionantes. Porque en lo práctico, el sumo sacerdote entraba una sola vez. No era que vivía ahí, no era que podía entrar cuando quisiera, no. Una sola vez al año. Y todos los años tenía que hacer lo mismo. Y había un lugar en que era el Santísimo, el lugar más alto, en el cual solamente por medio de todo ese proceso podía entrar una vez. Y de eso está hablando. Está diciendo, nosotros entendemos que eso era ineficaz, porque hay un lugar mucho más allá que eso, y ellos lo entendían, en el cual había que tener acceso para
entrar en la plenitud de la santidad. Y esto está obviamente totalmente relacionado con todo desde Bereshit, desde ese lugar santísimo donde fueron puestos la humanidad, o ese Adán y Java, y fueron sacados. Y ahora ese Adán y Java, de una otra manera, están siendo restaurados por los méritos del Mesías para volver a ese estado, pero ya no ese estado, sino uno superior, uno indestructible, uno inmortal. Porque muchos dicen, no, estamos volviendo al Gan Edén, para restaurarnos al Gan Edén, para ser como estaba antes Adán y Java. No necesariamente como estaba Adán y Java, sino como uno mayor, porque Yeshua es superior a Adán y a Java. Y Adán y Java no eran inmortales, y nosotros vamos a adquirir una inmortalidad, un cuerpo indestructible. Adán y Java no tuvieron eso, porque si hubiesen sido inmortales e indestructibles, estuviesen viviendo hasta el día de hoy. No sé si me entienden a lo que me quiero referir. Nosotros estamos hacia un ejemplo, hacia un modelo superior, como dice Shaul. O sea, preferimos, este Adán es tipología del Mesías, pero nosotros estamos ahora esperando la esperanza del segundo Adán, de un Adán superior. Y de ese Adán que salió Leví, pues ahora estamos esperanzados en ese sacerdocio del segundo Adán que es superior. Y dice que ese sacerdocio a ese Adán de la tribu de Leví fue hecho sin juramento, sino constituido por términos legales de la instrucción. A los otros los hicieron sacerdotes sin juramento, mientras que a este, o sea, a Yeshua, lo hicieron por el juramento del que le dijo, juró Yuhebahé, y no se volverá atrás. Tú eres Cohen para siempre. Por lo tanto, Yeshua se constituyó fiador de una alianza o de un pacto superior. Y por eso yo digo que este para siempre sí es para siempre, porque es perfecto. Y aquello tuvo su cambio por su ineficacia. Pero el sacerdote de Yeshua y la ofrenda de Yeshua fue perfecta. No tiene ineficacia, sino que tuvo toda la eficacia para cubrir los pecados de los hebreos y de los no hebreos, de santificarnos una vez y para siempre. Y dice, por lo tanto, a Yeshua se le constituyó fiador de un pacto superior. Los sacerdotes anteriores fueron muchos, por la muerte les impedía permanecer, que esa era otra de la ineficacia, de la debilidad. Tenían que estar a cada rato turniándolos por la edad o por la muerte. Por eso también, dice, por esto, Yeshua, como permanece para siempre, tiene ese sacerdocio perpetuo. Por eso no hay un sucesor, porque Él está todo el tiempo, no muere, no hay muerte. Él venció la muerte. Por eso también puede salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Y es que nos convenía, y es una realidad, nos convenía este Cohen Hagadol así, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Eso es algo de sentido común, revelador, que no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificio, primero por los suyos y luego por los del pueblo, porque Él lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ¿sabes? Él se ofreció a sí mismo como ese corbán para acercar a todo el pueblo y cubrirnos por sus méritos, los méritos que el Padre le impuso por su vida de santidad, de obediencia. Dice, la Torá constituye como sumo sacerdote a hombres débiles, mientras que la declaración juramentada que vino después de la Torá constituyó al Hijo, perfeccionándolo ya para siempre.
para siempre. O sea, que aquí podemos aprender en este peregrinar que todo esto es tipología de lo que el Mesías vino a hacer. Y que todas estas convocaciones, Sukkot, Yom Teruah, son señales que nos enseñan qué realmente el Padre quiere que nosotros pensemos de su agenda. ¿Qué actitud tenemos? ¿Somos de esos ejércitos militantes convocados en el día que Él nos convocó? ¿O estamos convocándonos para otros eventos? Que sabemos que ese Cohen Hagadol está por encima de Melquisedec, de los levitas, de Abraham. Porque por eso dice, era necesario otro. No dice era necesario que Melquisedec volviera. No, era necesario otro, que es tipología de lo que Melquisedec en una ocasión hizo, que no era de ninguno descendientes de la tribu de Israel y ejercía un sacerdocio. Ahora Yeshua tampoco era de la tribu de Leví, pero va a ejercer o empezó a ejercer un sacerdocio eterno, con un pacto o una alianza superior a la que se estableció por medio o con los levitas, que fue sin juramento, y esta con un juramento que el Todopoderoso estableció. Y en el próximo capítulo 8, vamos a ver el resumen y el meollo del asunto de lo que el escritor quiere explicar. Y vamos a entender mucho más claro a qué se estaba refiriendo para poder nosotros caminar conforme a su voluntad, comprendiendo y entendiendo que nuestra vida debe estar anclada a lo que está escrito, no a nuestra imaginación, no a nuestro contexto, no a lo que a mí me parezca. Y esto, el Todopoderoso aún se lo decía al pueblo de Israel. Tal vez en el próximo capítulo voy a hablar como introducción lo que el Todopoderoso le dice al pueblo de Israel por medio de Jeremías o Jeremías. Shalom, brajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.